Bien, como bien les decía, hermanos, nominales o radicales. Y hay una definición, ¿no?, para estas palabras que utilizo como el título de este mensaje que hoy estoy exponiendo en esta tarde. Nominal. ¿Sí? Hay un significado. La Real Academia Española lo define, ¿no?, como un adjetivo perteneciente o relativo al nombre, que significa, dice, que tiene nombre de algo. Mire, escuche bien lo que significa nominal. Que tiene nombre de algo y le falta la realidad de ello en todo o en parte. ¿Sí? Y puedo poner un ejemplo, ¿no? Un frasco de perfume, que vemos que es un frasco de perfume y pero está vacío de su contenido. Y vemos que el frasco de perfume es X marca, ¿no? Pero está vacío de su contenido. Bueno, eso es una persona nominal, ¿sí? Vacía, ¿sí? Es un frasco o alguien que viene y cumple con una liturgia, ¿sí? Viene, se sienta y tiene el nombre de cristiano, ¿sí? Un cristiano dominguero, vamos a ponerle así. El otro significado es radical, ¿sí? Y tiene que ver esta palabra, pero antes de definir esta palabra, otro ejemplo bíblico que podemos ver en lo que es nominal. ¿Recuerdan el profeta Jeremías? Profetizaba y decía, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron, dice. Me abandonaron. Y dice, cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Es decir, que Israel se decía ser el pueblo de Dios, pero se iba tras ídolos nominales, ¿no? Me dejaron a mí, dice el profeta Jeremías, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, dice, que no retienen aguas, ¿no? Vemos. Pero el otro significado de la palabra radical tiene que ver la palabra radical con un cambio completo. Es decir, un enfoque que no es conformista, ¿no? De venir y sentarte un domingo y ya está, ya escuché, ya me voy, de conformarte, ¿viste? Sino tiene que ver con un cambio que es inmediato, ¿sí? Porque a eso es lo que nos invita Jesús, ¿no?, en esta serie, a ser discípulos, verdaderos discípulos. Es una invitación de Jesús a un cambio, a una conversión, a una transformación de vida de todos aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, a un cambio total, ¿no?, a una transformación, y a un compromiso con Jesús y con el Evangelio. Eso es radical. Y un ejemplo claro que no lo busque, pero le voy a pedir que lo pongan en pantalla. Vemos en los hermanos de Tesalónica, miren, primera carta de Tesalonicenses 1:5 dice, primera carta a los Tesalonicenses 1:5 dice lo siguiente. A ver si lo ponen en pantalla. Dice, pues, dice, nuestro evangelio, dice, no llegó a vosotros, dice, en palabras solamente, dice, sino en poder, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, ¿no? Y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Miren, cómo estaban recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Dice, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, dice, que habéis sido ejemplo a todos. Miren, los de Macedonia, los de Acaya, dice, han creído. Porque partiendo de ustedes, dice, de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos, dice, necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos, miren, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, nosotros no tenemos que hablar nada, decía el apóstol Pablo. Dan testimonio de cómo ustedes se han convertido de los ídolos a Dios y no hay necesidad que nosotros tengamos que hablar nada. Vemos un cambio radical. ¿Entienden, hermanos?
la diferencia de lo que es ser un nominal o un radical? Y ahora una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá somos verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cuántos de los que estamos acá realmente nuestra vida cristiana es una vida que, como vemos en los de Tesalónica, ese ejemplo, que se convirtieron de los ídolos a Dios? ¿O será que seremos cristianos de nombre, nominales? El domingo pasado empezamos con esta serie, ¿no? Y el primer tema que vimos es ¿qué es ser discípulo, ¿no? Y vimos características que tiene que haber en un verdadero discípulo de Jesús. Dijimos que una de las características que tiene un discípulo de Jesús es que ama a los demás. Eso es lo que vimos, ¿no? Otra característica, que obedece a su maestro. Juan 8:31 dijo entonces Jesús, dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Ahí está, ¿ves? En el pasaje que hoy vamos a ver en este tema número 2, Jesús empieza a llamar, ¿no? A predicar, y empieza a plantear el costo del significado de lo que cuesta seguir a Jesús, el costo del discipulado. ¿Qué es lo que implica seguirlo a Él? Y el costo que tiene ser un discípulo de Jesús. Mis hermanos, vemos que a Jesús en los evangelios las multitudes lo agolpaban. Pero Jesús viene a dejar bien en claro cuál es el precio de lo que implica seguir a Jesús. Las multitudes lo agolpaban, estaban ahí, y en un momento les tuvo que decir: miren, si ustedes me quieren seguir y quieren ser mis discípulos, hay un costo que ustedes tienen que saber. Es decir, que Jesús no vendía gato por liebre, les decía las cosas bien claras como son. Antes que ustedes quieran seguirme, ustedes tienen que saber cuál es ese costo. ¿Sí? Este costo es, mis hermanos, total. Es un costo bien radical, es una rendición sin reserva y es contundente. Claro, Jesús, con el precio que cada uno de nosotros al seguirlo debemos tener en cuenta y hacer ese cálculo. ¿Sí? Y acá, cuando vamos a introducirnos en el texto central, Jesús nos está diciendo que amar a los seres queridos, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tus seres queridos, más que a Él, te descalifica para que lo sigas. Tomar la cruz día con día, morir a uno mismo. Si no estás dispuesto a morir a vos mismo, a tener a una abnegación del yo, también te descalifica para ser su discípulo. Amar los bienes materiales que tenés, casa, auto, lo que poseas, dinero, como hablaba el hermano, etcétera, más que a Él, también te descalifica para ser su discípulo. Porque Él lo que quiere es que seamos radicales. Y radical dijimos que es una entrega total, una entrega total para seguir a Jesús. Vamos al texto central, Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Si lo tienen, me dice amén. Ya empezamos con la lectura. ¿Amén? Bien. Grandes multitudes iban con él. Y ahí donde le dijo, ¿no? Volviéndose les dijo, miren, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a aquel que viene con 20.000? Y si no puede, dice, con el otro, dice, todavía lejos, dice, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33. Así pues, cualquiera, dice, de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. 3 veces. Es importante lo que Jesús está resaltando ahí. No puede si no hay una negación del yo, si no ponemos a Dios en primer lugar. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Un verdadero discípulo le da el primer lugar a Dios, como decía el hermano hoy, ¿no? Le rinde todo. No hay dualidad en el corazón. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que calcula el costo. Dice, voy a seguir a Jesús, pase lo que pase, mi vida le pertenece a Él y voy en pos de Él. Ahí vemos que dice la Biblia que en el versículo 25, grandes multitudes iban con Él. Pero dijo Jesús, si alguno, dice, no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijo, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, dice Jesús. Pone las condiciones bien claritas, mis hermanos. En otra versión dice este mismo versículo dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más. Ahí está. Amarme más que a su padre, que a su madre, más que a su esposa, a sus hijos, y más que a sus hermanos, a sus hermanas. Ustedes, dice, no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Y ahí está la primera condición que Jesús pone. Vemos cómo las multitudes lo agolpaban, pero esas multitudes querían los beneficios de Jesús. Querían el pan, los peces, los milagros, pero no querían un compromiso radical con Jesús. Querían seguir a Jesús por los milagros, por los panes, por los peces, pero no estaban dispuestos a pagar el costo de seguirlo. Es decir, hermanos, que esa gran multitud simpatizaban, estaban embelesados con los milagros de Jesús. Eran simpatizantes, ¿sí?, de Jesús. Seguían a Jesús como un nominal, como si una persona de lejos seguían a Jesús, pero estaban entre la multitud. Pero notamos en el versículo que vimos el domingo pasado que venía Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Por eso yo les preguntaba, ¿en dónde te encontrás? ¿Entre la gran multitud o entre los discípulos? Y ahí vemos, mis hermanos, hoy cristianos que son nominales, que están entre la gran multitud, ¿sí? Y que no están dispuestos, que simpatizan, que siguen de lejos a Jesús. Pero Jesús dice, no puedes ser mi discípulo, al menos que me pongas en primer lugar a mí. Y ese es el costo, mis hermanos. Hubo también 3 candidatos en el Evangelio de Lucas 9:57. Le voy a pedir que lo pongan en pantalla, que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, dice uno, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. Este no lo llama a Jesús, sino que él mismo le está diciendo, yo te voy a seguir. Pero este Jesús no lo está llamando. Este es el que ve a Jesús hacer milagros, todo, y va, ¿no? Dice, Señor, te voy a seguir donde quieres que vaya. Pero acá viene la respuesta de Jesús y le dice, Jesús le dijo, las zorras, dice, no tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme, verso 59, ahí está Jesús llamando. Y le dijo, Señor,
ahí está, miren la condición, Él está poniendo la condición. Deja que primero, es decir, vaya y entierra a mi padre. Es decir, deja que primero viva la vida acá con mis seres queridos, que mis familiares mueran, y después sí te voy a seguir. Él está poniendo las condiciones Él. Y cuando Jesús llama, mis hermanos, a que lo sigamos, el que pone las condiciones es Él, no nosotros. Él es el que pone las condiciones. Después en el 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿No? Y en el verso 61 dice, entonces también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero deja dice, que me despida primero de los que están en mi casa, Señor. Y Jesús le dijo, ninguno, dice, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, dice, para el reino de Dios. Es decir, vemos candidatos por conveniencia, por sentimentalismo, por doble ánimo, vacilantes, ¿no? Deja que primero haga esto y después vos sí, Jesús. Deja que primero haga esto y aquello. Y Jesús es contundente, ¿no? Y le dice, ninguno. Y le pone un ejemplo del campo, que poniendo la mano en el arado, claro, ¿quién va a poner la mano en el arado? Va a mirar atrás y el surco, ¿cómo va a salir? Va a salir todo torcido. Y pone ese ejemplo nuestro Señor tan sabio, ¿no? Ninguno, dice, puede seguirme si no está dispuesto a darme el primer lugar. Eso es lo que implica el costo, ¿no?, del discipulado. El problema hoy, mis hermanos, es que hoy siguen a Jesús, como les decía, como las multitudes, de lejos. Y hoy hay pocos verdaderos discípulos de Jesús. Muchos simpatizan con el Evangelio, pero son pocos los verdaderos discípulos de Jesús. Son pocos aquellos que están dispuestos a pagar el precio de seguirlo. Jesús viene acá a dejar en claro el costo, como vemos en esos candidatos que querían seguirlo, que se postulaban y no estaban dispuestos a pagar el costo. Y así es Jesús, mis hermanos. Es decir, que Jesús deja las cosas bien en clara, ¿no? No es como, ¿vieron cuando vienen las campañas para presidente, para gobernador, para diputado, ¿no? Que vienen, dice, no, que la ciudad va a cambiar, que el país va a cambiar y que esto va a ser así y que esto va a ser asá. No. O como uno que dije, síganme, que no los voy a defraudar. Bueno, No. Cuando Jesús llama, mis hermanos, deja las cosas bien en claro, como son, ¿no? Y el costo del discipulado. Y como les decía, ¿quién es el que pone las condiciones para seguirlo? Él. Si quieres ser verdaderamente mi discípulo, debes darme, dice Jesús, el primer lugar. ¿Sí? Debemos darle el primer lugar. Si no, estamos descalificados, hermanos. No estamos aprobados. No es apto, dice, ¿no? Para el reino de Dios, dice ahí, ¿no? En Lucas. Él dice estas palabras porque las multitudes no entendían lo que implica ser un discípulo. Por eso yo les decía que no les endulza el oído y les dice directamente, le está diciendo literalmente, si ustedes no me aman más que todo, hay una imposibilidad, no pueden. ¿Sí? Está diciendo en simples palabras, si yo no soy lo más importante en tu vida, no podés ser mi discípulo. ¿Sí? En Mateo, no lo busque, yo se lo voy a leer. Por lo tanto, dice, aquel que dice que ama a padre o a madre, dice, más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama, dice, a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Es decir, hermanos, Cristo no acepta el segundo lugar. Fíjense que en el Antiguo Testamento Dios siempre demandaba el primer lugar, las primicias, ¿no? Las ofrendas, y siempre lo que Jesús demanda es el primer lugar, la prioridad en nuestras vidas. Y ese es el costo, y eso es lo que les está diciendo Jesús. Y aquellos que quieren ser verdaderos discípulos de Jesús, mis hermanos, debe haber una lealtad hacia Jesús. Y Él, Jesús, tiene que ser nuestra prioridad. Más que tu hijo, más que tu hija,
más que tu esposo, tu esposa. Él tiene que ser el primero. Eso es lo que está diciendo acá el texto de la Biblia. Él debe ser nuestra prioridad más que todo. Y cuando nosotros, mis hermanos, ponemos a Dios en primer lugar, el primer lugar que le corresponde, la Biblia no está diciendo que no tenés que amar a tus hijos o no tenés que amar a tu esposa. No está diciendo cuando dice aquel que aborrece. Esa palabra, ¿no?, en hebreo significa amar menos. Eso es lo que significa. No está diciendo que lo tenés que odiar. No. Está diciendo que lo tenés que amar menos y que tenés que amar más a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿sí? Y él demanda el primer lugar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros amamos a Dios primeramente, la Biblia nos enseña que Él es amor. Dios es amor. Y cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, nosotros vamos a poder amar bien a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros semejantes, a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Me entienden, mis hermanos? Y es un beneficio para nosotros cuando nosotros le damos la prioridad a Dios y le damos el primer lugar que a Dios le corresponde. ¿Se entienden, mis hermanos? Cuando Él ocupa el primer lugar en tu corazón y en mi corazón, es que nosotros podemos amar a los demás. Podemos amar a nuestras esposas, a nuestros hijos. ¿Sí? Pero debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros somos los beneficiados. Porque Él nos enseña, mis hermanos, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen ciudadano, ¿o no? ¿Quién nos enseña eso? Dios nos enseña. Y así, mis hermanos, aprenderíamos nosotros a ser mejores padres, hijos, ciudadanos. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Él ocupa el primer lugar que le corresponde. Porque Jesús viene, mi hermano y mi hermana, para ser nuestra primera relación en nuestra vida. Dijimos que el segundo lugar no. Él viene para ser nuestra primera relación en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Dios es más que tu hijo y que tu hija. Dios es más que tu esposa, que tu esposo. Dios es mucho más que eso, ¿sí? Y no lo digo en un sentido despectivo, porque Dios se entregó por amor a todos nosotros, porque nos amó Él primero a nosotros. Y por eso Dios es más que todo. Y el primer obstáculo que tiene un seguidor de Jesús, el primer obstáculo que aparece son los sentimientos hacia los lazos familiares. Por eso Jesús está diciendo, yo tengo que ser el primer lugar, porque los afectos familiares son ahí una lucha que a todos nosotros nos pasó, mis hermanos, que empezamos a seguir a Jesús, Jesús nos llamó y estaban esos afectos, esos obstáculos que aparecen para seguir a Jesús. Y ahí está, y el Señor está pidiendo todo, ¿sí? Nuestro corazón. Porque, mis hermanos, también pasa que muchos en el corazón hacen ídolos. No sé si escuchó a hablar a personas que dicen, no, yo sin mi hijo me muero. ¿No? Ay, si no fuera por mí. Y tienen a cada rato a su hijo en la boca, a su hija, o a su esposo. Puede ser el esposo su ídolo en su corazón. Pero Dios demanda ¿qué? A ver, pregunto de vuelta. ¿Dios qué quiere en nuestro corazón? La prioridad, el primer lugar. Y no lo estoy diciendo yo, sino que Jesús lo está diciendo. La Biblia lo dice. La palabra de Dios dice. Jesús dice, yo quiero ser tu prioridad en tu corazón. Pero si no se llega a entender ahí, si no se entiende, Jesús va a ir un poquito más a fondo, va a apretar el acelerador y va a decir en Lucas 14:27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Es decir, si vos no morís a vos mismo, tampoco podés. Y hoy muchos no comprendemos lo que es el significado de la cruz. Muchos cuelgan una cruz, ¿no? Una remera en una cruz, pero no entienden
el verdadero significado de lo que era la cruz, el martirio, ¿no? De los asirios, ¿no? Eso viene de hace tiempo, ¿no? Los romanos implementaron esto, ¿no? Y la cruz era símbolo, mi hermano, de muerte. ¿Qué Jesús está diciendo acá para nosotros hoy? Si vos no morís a vos mismo, a tu yo, a lo que vos querés, a lo que yo quiero, si todo gira alrededor de vos, de tu yo, no podés ser mi discípulo. Es decir, que los romanos crucificaban, sentenciaban, es decir, que un reo cargara públicamente y significaba morir, literalmente. Y hoy nosotros, para ser discípulos de Jesús, tenemos que morir a lo que nosotros queremos, al ego, ¿sí? Y eso es ser radical. A lo que yo quiero, Señor, te lo doy. Y pone un ejemplo, o sea, y empieza a comparar estas parábolas de la torre y de la guerra, ¿no? Jesús. Y es verdad, hermano, ¿quién de ustedes, antes de edificar, no pide un presupuesto? ¿No? A ver qué va a gastar en piedra, en arena, en hierro. Estamos construyendo y siempre acá estamos, para hacer la parte de arriba, estamos viendo ¿qué? Presupuesto, calculando el gasto, qué es lo que hay, qué tenemos, cómo lo vamos a hacer. Y acá Jesús pone un ejemplo, ¿no? Dice, ¿quién no pide un presupuesto antes de empezar? O antes de hacer un viaje, ¿no? No cuento con este dinero, a ver, voy a hacer este viaje. No, pero algunos no piensan, no son sensatos, no dicen, mandan nomás, y gastan, no calculan. Pone ese ejemplo, ¿no? De alguien que va a construir una torre. Y en otra versión lo voy a leer, en Palabra de Dios para Todos, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 dice, cuando algo va a construir una torre, mira, se sienta primero, dice, hacer un plan, dice, planifica, ¿no? ¿Verdad? Pregunta acá. Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará, dice, a construir el edificio, pero no lo podrá terminar. Y todos se burlarán de él. Verso 30 dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. ¿Cómo nos enseña al principio, ¿no? la Biblia? Y en Palabra de Dios para Todos, dice en esta versión. Ahora mi pregunta es, ¿calculaste el costo de seguir a Jesús? ¿Calculamos el costo de ser discípulos de Jesús? Cuando estaba de vacaciones, ¿no? Ahí en Gesell veía un montón de, ¿no, Héctor? Edificios sin terminar. Y me venía esta palabra, ¿no? Y no calcularon el gasto. De semejante edificio, hace años que vamos y está ahí todavía, ese edificio. No calcularon el gasto. Y venía en mente esta palabra. No calcularon el costo para terminar ese edificio. ¿Y a qué voy con esto? Así pasa, mis hermanos, con las personas hoy en día que dicen, sí, voy a seguir a Jesús, pero a la hora de la verdad, a la hora de las circunstancias que son adversas, no siguen a Jesús. A mitad de camino, abandonan, es decir, tiran la toalla. No quieren seguir a Jesús. Y así pasó. Y Jesús hizo grandes milagros, ¿no? Y se tuvo que ir al otro lado del mar. Y las multitudes lo siguieron. Y cuando se acercaron, en Juan 6:60 dice, muchos seguidores se alejan de Jesús. Miren, Juan 6:60. ¿Lo tienen? Cuando oyeron esto, dice, muchos de sus seguidores dijeron, sus enseñanzas, dice, es difícil. ¿Quién, dice, puede aceptarla esta versión? Jesús sabía de antemano de lo que se estaban quejando. Así que les dijo, ¿les molesta esta enseñanza? Dice, les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino, dice. El Espíritu es el que da vida y el cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que
Les he dicho, vienen del Espíritu y por lo tanto, dice, dan vida. Pero algunos de ustedes no creen, dice. Dice, es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También dijo, versículo 65, palabra de Dios para todos, estoy leyendo. Por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Dice, y esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron. ¿Y qué dice? Y no lo siguieron más. No calcularon el costo. Ellos simpatizaban, estaban embelesados por los milagros, cruzaron al otro lado del mar. Pero ustedes están acá, le dijo Jesús, porque comieron, dice, hasta hastiarse. Pone un ejemplo más, Jesús en el texto central dice, Lucas 14:31 en palabra de Dios para todos. Dice, o si un rey, dice, va a hacer la guerra contra otro, dice, primero se sienta, dice, a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10.000 soldados, dice, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20.000 soldados. Lógico, ¿no? Dice, si no le es posible, dice, derrotar al enemigo, aprovechará, dice, que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Palabra de Dios para todos. Y acá en estos ejemplos, Jesús desafía, ¿no?, el costo de lo que es el discipulado. Y como le decía, le deja las cosas bien claritas para seguirlo, para que no tomes una decisión apresurada. Eso es lo que está haciendo Jesús con estos ejemplos. Él no seduce, y es decir que, ¿viste cuando hay esos contratos de letra chiquita que tenés que firmar? Es decir que acá, cuando Jesús llama, en el contrato no hay letra chica, hermano. Acá está bien claro lo que Jesús pide para que seamos verdaderos discípulos, el costo de ser discípulo de Jesús. ¿Sí? Y Él nos está diciendo que evaluemos y que consideremos, ¿sí? Y deja bien en claro el costo del discipulado, de seguirlo. Siéntate, calcula el costo y no hay un engaño, como le decía, no hay letra chica. Este es el precio. O es todo o nada. Tomar la cruz significa seguirlo de continuo. Es decir, lo que vos querés y lo que yo quiero pasa a un segundo plano. Es morir a uno mismo para vivir y hacer la voluntad de Dios. Morir a uno mismo para vivir y hacer la voluntad de Dios. Cantábamos, ¿no? Lo tuyo es mío, lo tuyo es mío, lo tuyo, ¿no? ¿Es así? Porque morimos para hallar la vida de Dios, ¿no? Si el grano de trigo no muere, dice Jesús, no puede llevar frutos. Si no morimos a nuestros propios anhelos, a nuestros propios deseos, para hacer la voluntad de Dios. Donde, mis hermanos, las cosas de nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros anhelos, ya no son el centro. No somos nosotros el centro de lo que yo quiero, sino que todo gira alrededor de Jesús. Tu familia gira alrededor de Jesús. Tu trabajo gira alrededor de Jesús. Tus sueños, tus anhelos giran alrededor de Jesús. ¿Sí? Es decir, el eje de mi vida es Jesús. Todo gira alrededor de Él, mis proyectos, pero absolutamente todo, Él es el centro. Y todo va a girar alrededor de Él. ¿Se entiende? Es lo que pasó con los discípulos cuando Él los llamó. Ellos estaban trabajando en sus negocios y los llamó y les dijo, sígueme, Pedro, sígueme, Jacobo, ven, sígame. Y dejando sus redes, dice, lo siguieron. Esos hombres estaban pescando, hermano, y no estaban pescando como hobby, como fuimos nosotros en esa salida de hombre que no pescamos nada. Ellos estaban pescando
para ganarse la vida y llevar el sustento a sus hogares. Por eso estaba, pero él le dijo, y dice que dejando sus redes, lo siguieron. Es decir, dejaron sus proyectos, sus anhelos personales a un lado por los proyectos de Jesús. Sus anhelos. Y está mal prosperar en la vida, que te vaya bien y que el negocio avance y que todo está perfecto eso. Pero Jesús lo llamó y dijo, dejen todo eso y síganme. Es así, mis hermanos. Cuando Jesús llama a alguien, yo recuerdo, escuchaba hace meses atrás el testimonio del pastor Milton Pope, que está en la presencia del Señor, y el pastor Milton Pope decía que Jesús lo llamó. Jesús dice, tú me llamaste allá en el campo y yo escuché tu voz y te seguí. ¿Has escuchado la voz de Jesús que te dice, sígueme? Porque cuando escuchás esa voz, mis hermanos, los dejamos todo. Nuestros anhelos, nuestros proyectos personales. Pero vienen cosas a nuestra mente cuando viene ese llamado de Jesús y te dice, ven, sígueme. En lo personal, cuando Dios me llama al ministerio, pero ¿qué voy a hacer? Una familia que sustentar. Yo te voy a dar todo. Yo te voy a sostener. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a cuidar. Sígueme. Bueno, Señor, te sigo. Y los anhelos y los deseos y los proyectos quedan a un lado por seguir a Jesús. Y del momento que decidí seguir a Jesús, Él ningún mal me hizo. Al contrario, nunca me hizo faltar nada ni me hace faltar nada. Al contrario, Él me da más de lo que yo merezco. Y he comprendido que yo no lo sirvo a Él porque es lo que me pueda llegar a dar, sino que yo lo sirvo a Él porque Él ya lo dio todo por mí. ¿Entienden, mis hermanos, lo que es el costo de seguir a Jesús? Y en Lucas 14:33, va más profundo y dice, así que por cualquiera, dice, de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otra versión dice, por eso piénsalo bien, dice. Si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonar todo lo que tienen. Despegar de todo a lo que es los apegos de las cosas materiales, ¿no? Dios está pidiendo, dijimos, el primer lugar, ¿no? Dijimos que pide el primer lugar en la familia, ¿no? En nuestra abnegación del yo, pero también pide el primer lugar en la abnegación de las cosas materiales, del dinero, ¿no? Porque raíces de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. ¿Vieron que las personas dicen, no, que la familia es lo primero, ¿no? ¿Se escucha decir eso? Usted lo escucha, ¿no? La familia es lo primero. Y después que hay un velorio, se están peleando por el terreno del difunto, ¿no? Y resulta, ¿no?, que dicen ser que la familia es lo primero, ¿no? Y después están en el velorio peleándose, ¿por qué? Por las cosas terrenales. Por eso Jesús va al corazón, a la raíz de las cosas que uno puede poseer y le dice, ninguno que dice, posee esas cosas, que lo entrega, lo tiene que entregar todo, dice el Señor. Porque así es el corazón del hombre. Y así lo hizo con el joven rico. El pasaje que nos acabó de leer el hermano, ¿no?, con el joven rico, Jesús dice, no adulterarás, ya lo hice, los mandamientos, todo lo he guardado de mi juventud. Jesús lo amó y dijo, qué bien, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque lo que había en el corazón de ese joven era avaricia. ¿Y qué estaba tratando Jesús? Lo que había en el corazón de ese joven. Y dice que no lo siguió. Y acá, mis hermanos, está llamando Jesús a despojarse de los bienes materiales. Y vemos como las personas, ¿no?, en su hipocresía dicen primero la familia y después se están peleando por un pedazo de tierra. Y eso es lo que quiere desarraigar Jesús del corazón.
¿sí? No puede, dice la Biblia, servir a dos señores, también dijo Jesús esto en Mateo 6:24. Yo lo voy a leer en BLS. Mateo 6:24. Y las personas también te definen por lo que tenés. Si vos no tenés la última camioneta, si vos no tenés la última zapatilla, ¿no? Lo que tenés, así como te definen las personas. Pero Jesús no define así y de esa manera. Jesús llama, mis hermanos, a desarraigarnos de las cosas materiales. Es más, el apóstol Pablo dice, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Busquen, ¿no? Jesús, busquen el reino de Dios primeramente y su justicia, y que las demás cosas son añadiduras. Y así muchos ejemplos que le puedo seguir dando. Pero acá en Mateo 6:24 dice, en BLS, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. No puede. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vamos aterrizando con el mensaje. 3 declaraciones importantísimas que Jesús está haciendo. Si no amamos, dice, más a Jesús que a tus lazos familiares, no podés ser discípulo. Si no tomás la cruz continuamente, no podés ser discípulo. Si no renunciás a todo lo que posees, tampoco podés ser discípulo de Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto de la Biblia. Está diciendo, si yo no soy lo más importante, no podés. Estás descalificado para ser mi discípulo. ¿Sí, mis hermanos? Y hoy muchos siguen a Jesús de una manera nominal. Siguen a Jesús por una motivación equivocada. Porque quiero que me dé esto. ¿No? Vos le preguntás, ¿por qué sos cristiano? Hermano, hermana, ¿por qué seguís a Jesús? No, porque quiero que la familia, ¿no? La casa, ¿no? Y piensan que Jesús es la lámpara y sale Aladino y le tiene que cumplir los deseos. Y encima te dice, mira, si Dios no me da esto, yo no voy más a la iglesia. Como si fuera que Dios necesita de la persona, cuando nosotros necesitamos de Dios. ¿Sí? Y te dicen así. Y lo tienen a Jesús como la fuente de los deseos, ¿no? Que tenés, ¿no? Hay muchos, ese evangelio, ¿no? Venga, pacte, ponga tanto, ¿no? Y va a recibir su milagro, ¿no? Ponga tanto. O te dicen, ¿no? Vení al evangelio que se van a terminar todos tus problemas, ¿no? Ese evangelio es un evangelio diluido, un evangelio falso. Cuando una predicación no te lleve a buscar el reino de Dios y su justicia, al arrepentimiento, a que tenés que cambiar, mis hermanos, cuando una predicación no te esté llevando a eso, cambia. Sacá esa predicación. Porque una predicación te tiene que llevar al arrepentimiento, a cambiar, a seguir a Jesús, ¿no? Cuando una predicación le da el énfasis más a los bienes materiales, al ego, eso es un evangelio que está diluido. ¿Sí? Y por eso siguen a Jesús. Son nominales algunas personas porque quieren tener la familia, quiero que Dios me bendiga, quiero que me vaya bien, asegurarme y que no me falte nada, dice. ¿Y es malo esos deseos? No. Lo que es malo es la motivación. ¿Por qué están siguiendo a Jesús? Y ahí ya le puse ejemplos. ¿Sí? Y acá, mis hermanos, Jesús, para llamar al discipulado, no excluye a nadie, porque dice cualquiera, está diciendo, puede ser mi discípulo. El tema está cuando la motivación es incorrecta. Cuando sos un cristiano de nombre, nominal, un simpatizante, un fan, un miembro, ¿no? Y como decía, un discípulo dominguero. Pero Dios espera que nosotros seamos verdaderos discípulos. Un discípulo que es radical. Un discípulo que ama a Jesús y deja todo por seguir al Maestro. Ahí se ve la diferencia entre un verdadero discípulo y un discípulo que es radical con una persona que es nominal. La persona que es nominal, mis hermanos, no hay ni siquiera una mínima diferencia con aquel que no es creyente.
¿Saben por qué? Porque el que no cree, el que no es creyente, todo gira, el centro de su vida, todo gira alrededor de lo que yo quiero. El no creyente vive así, lo que yo quiero. El nominal sigue lo mismo, pero nada más ahora con el nombre de cristiano. Pero todo gira alrededor de lo que yo quiero. Ese es el nominal, donde Jesús no es el centro, sino que Jesús es el aladino para que los cumpla los deseos. Y no hay ninguna distinción, mis hermanos, entre un nominal y un no creyente. No hay una diferencia que se pueda notar. Y el nominal es así, si Dios no me da, yo no voy. Y es así, no hay una diferencia, ese es el nominal. Es lo mismo, mis hermanos, que pongas a trabajar a un nominal, a uno que se dice ser cristiano, con uno que no es creyente. Ese que es nominal no va a influir en nada, va a llegar tarde, va a hacer lo mismo que hace el que no es creyente, porque es un nominal, ¿sí? No hace nada, no influye sobre los demás, es decir, que es uno más del montón. No le habla a Jesús de lo demás porque no marca una diferencia. Está neutral. Está ahí en el trabajo, vos lo ves, lo vas a ver neutral. No marca una diferencia, habla igual que los demás, insulta, se mantiene neutro. Dice, sí, soy cristiano, pero dice, pastor, un cigarrillo, 2 o 3 cervecitas no le hace mal a nadie. ¿Por qué? Porque es un nominal. No ha entendido lo que es seguir a Jesús verdaderamente. Y dígame si nosotros nos encontramos cuando salimos de la iglesia con personas así que dicen ser cristianos, pero viven su vida a su manera. Dicen que siguen a Jesús, pero como viven, mis hermanos, están lejos de ser verdaderos discípulos de Jesús. Porque no hay ninguna diferencia entre el incrédulo y el nominal. No hay diferencias. Pero en el verdadero discípulo sí hay diferencias. Porque el verdadero discípulo, Jesús, es el centro de todo. Y lo demás tiene su lugar, pero todo gira alrededor de Jesús. Es decir, que el verdadero discípulo reconoce que Jesús es su Señor en su trabajo, que Jesús es su Señor en su casa, que Jesús es su Señor donde está viajando con el colectivo. Jesús es mi Señor, Él es mi Señor y Él marca una diferencia porque es un discípulo radical, no nominal de nombre, sino que la verdadera vida de Dios está y en donde vaya, Él marca una diferencia. Marcamos una diferencia porque Cristo está en nosotros. Y podemos nosotros marcar, impactar, influir en otros y no mantenernos neutral ni nada, porque el verdadero discípulo es aquel que predica a Cristo. Es aquel que la vida de Dios se ve en ese verdadero discípulo y marca una diferencia. En medio de las tinieblas es luz. Y Jesús termina este sermón, dice, si no sos mi discípulo, al final no sirve de nada tampoco. Porque mira, termina Lucas 14:34, yo lo voy a leer en otra versión. La sal es buena, pero cuando pierde sus capacidades se tira a la basura, dice. Pues ya no sirve ni para el horno de barro ni para hacer combustible con el estiércol. Si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Es decir, si no sos verdaderamente un discípulo radical, no sirve para nada, está diciendo Jesús. Es como la sal, está poniendo este ejemplo, ¿no? Personas que nunca entendieron lo que es rendir la vida, tu vida, mi vida a Cristo. No entendieron. Ser un nominal, un cristiano de nombre, está diciendo Jesús, no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo ahí. No sirve para nada. Ser un cristiano de nombre, que vengas y sigas igual,
y no marques una diferencia y cada vez en tu matrimonio no haya cambios, siga haciendo lo mismo. Jesús está diciendo, si sos un cristiano nominal, está diciendo ahí, termina, ¿no? Concluye con esto, dice, no sirve más que nada para ser echada, ¿a qué? Al fuego. Y eso termina así este mensaje, Jesús. Y si bien las exigencias de Cristo imponen, ¿no? Porque está imponiendo respeto. Mis hermanos, cuando nosotros decidimos verdaderamente ser discípulos de Jesús y hemos calculado el costo, Él prometió que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Tendrán aflicciones, ¿no? Pero yo voy a estar ahí todos los días. Y es más, la Biblia dice, es necesario, dice, que para entrar en el reino de Dios entren por muchas aflicciones. Pero Jesús promete estar en cada una de nuestras aflicciones. Y es Cristo, mis hermanos, quien hace el llamado a que lo sigan. Es Cristo quien nos invita a todos nosotros a ser verdaderamente discípulos, esos discípulos no nominales, sino discípulos que sean radicales, que marquen una diferencia. Y Él prometió estar todo el tiempo con nosotros. Y quiero cerrar con lo que el apóstol Pablo dice. En Filipenses 3:7, el apóstol Pablo dice esto, miren. ¿Lo tienen? Y el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, dice. Y las he tenido como pérdida por amor de Cristo, dice. Y ciertamente dice, aún, dice, estimo todas las cosas, dice, pero absolutamente todo como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Miren, mi Señor, dice el apóstol Pablo, por amor, dice, del cual, dice, lo he perdido todo. Y dice, y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Eso es un discípulo radical. Lo he perdido todo. Y lo tengo, dice, a todo eso, los títulos que me puedan, que fui y que estudié con Gamaliel, todo eso, dice, yo lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice. Y lo he perdido todo, dice, por conocer a mi Señor, dice. Ese es el costo, hermano. Y por eso yo decía, es todo, es nada. Marcar una diferencia. De ser cristianos radicales, Jesús pide el primer lugar en nuestro corazón, en nuestros lazos familiares. Jesús pide la abnegación total de tu yo y de mi yo. Y Jesús demanda que renuncies a todos los que posees. Y así como Pablo dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es un verdadero discípulo de Jesús. Y no solamente uno que viene un domingo y después sigue viviendo igual y no hay cambio, no hay transformación. No, el verdadero discípulo de Jesús sigue a Jesús y no está entre las multitudes, sino que es un discípulo que sigue al Maestro. Amén. Ponete en pie en esta noche.